Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Este curso corresponde al día de hoy, lunes 23 de mayo de 2022, y este es el salón segundo año AB vespertino. En el día de hoy vamos a continuar con teoría de la ley penal, en la teoría de la ley penal, y vamos a iniciar con lo correspondiente a la clasificación de las leyes, pero antes vamos a pasar lista y quiero a todo el mundo en vista, por favor, no lo quiero decir dos veces más. Acuña Livni. Presente, profe. Brose Agustín. Presente, profesora. Ajá. Roberto Carles. Roberto, ¿por qué no estás en vista? Se está como conectando, no sé qué problema tiene ahí Roberto. Cisterna Roblin, no está. Díaz Yan. 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 Presente, ¿No me profe. escucha? Bien. Espinosa Víctor. Presente. Gómez Alberto. Presente. Jorge Gutiérrez. No está. Carles, póngase en vista. Monsalvo. Presente. Moreno Dianet. Presente, profe. Pimentel Joel. Presente. Sánchez Luis. No está. Solís Karen. Tampoco. Basel Justin. Presente. Indra Alain. A mí me pareció que Indra había entrado. Sí, buenos días, profesora. Buenos días. Andrés Vargas. Flores Edis. Presente, profesora. López Ariagna. Bien. Voy a compartir pantalla con ustedes. Quiero que me indiquen, ya voy a compartir aquí la pantalla. Nosotros íbamos a entrar a la clasificación de la ley penal, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, profe, ahí vamos en ese tema. Íbamos a empezar, Dianet. Dianet fue la que habló, ¿verdad? Correcto, profe. Ajá. Profe, Robles está presente. Vamos ahora a compartir pantalla. Cisterna presente. Perdón. Justin, cuando te estabas llamando. Robles Cisterna presente. ¿Y qué pasó cuando las estaba llamando que no contestaron? Profe, es que el wifi de la universidad no me llega y no me puedo conectar.
Por eso estoy acá con mi prima. ¿Y por qué estás sin mascarilla? ¿Por qué estás sin mascarilla? Tú, que por qué estás sin mascarilla. Ah, En la universidad y sin para que mascarilla. me escuchen mejor, profe. Espera un momento. ¿Están viendo en la pantalla? Sí, profa. Bien. Vamos entonces. Ya nosotros vimos aquí, estamos en el módulo 2. Vamos a entrar en contexto rapidito. En el módulo 2, que tiene que ver con la teoría de la ley penal, aquí habríamos dar 5 contenidos: la ley penal panameña, vigencia de la ley penal en el tiempo, aplicación de la ley penal en el espacio, la extradición y aplicación de la ley en las personas. Esto ya lo habíamos dado. El tema, ya les había dado yo más o menos lo que íbamos en el mapa conceptual, que era lo que abarcaba este módulo. Empezamos con la ley penal panameña, el marco conceptual, que ya lo habíamos señalado, las características de la ley penal. Habíamos visto la estructura de la ley, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profesora. Ya esto ya lo habíamos visto. Según Mirpuy, aquí, esto no lo hemos dado. Aquí justo íbamos a entrar, ¿verdad? En la clasificación de la ley penal, eso no lo hemos dado. Flores. No lo hemos dado, profesor. Bien, empezamos. La clasificación de la ley penal. La ley penal tiene, jóvenes, múltiples formas de clasificarse. La más común, la más utilizada, es aquella que atiende a su vigencia y a la estructura del tipo penal. A la estructura del tipo penal de la norma y a la vigencia de la norma, es decir, su tiempo de aplicación. Según la estructura del tipo penal, fíjense aquí, síganme en el cursor. La ley penal se puede clasificar en 3 grandes grupos: la completa o incriminante, la incompleta y las leyes penales en blanco. Según el tiempo de duración o vigencia en leyes permanentes, leyes temporarias, temporales o de tránsito y las leyes excepcionales. Vamos con la estructura. En la estructura empezamos con lo que son o lo que se llaman las leyes penales completas o incriminantes. Esas leyes penales completas o incriminantes son aquellas que tienen su tipo penal y tienen su punibilidad. Tienen ambas estructuras de la norma penal. Tienen el tipo y tienen la punibilidad. Por eso se llaman leyes penales completas o incriminantes. Después que yo les explico este mapa conceptual, vamos a ir paso a paso con un ejemplo. Las leyes incompletas, como su nombre los dice, le hace falta algo, le hace falta una parte, por eso son incompletas. Y ellas tienen una subdivisión. Esas leyes penales incompletas se subdividen en aplicativas o de aplicación, aquellas que plantean principios generales o postulados básicos, las que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma, y las que ofrecen el significado de términos que consideran importantes. Esa ley penal incompleta puede ser que no tenga ni tipo penal ni punibilidad. Su función dentro de todo el contexto de la ley es otra. No son incriminantes. Las leyes penales en blanco, que algunos la ubican dentro de las leyes incompletas, nosotros la tenemos aparte, son aquellas que generalmente no tienen tipo penal, solo tienen punibilidad, remiten a otra norma penal.
Acuérdense que yo les he dicho que cada artículo del Código Penal constituye una ley penal, una norma jurídica penal. Y estas leyes penales en blanco remiten a otra norma para ser complementada. Jorge, póngase en vista igual de Anet. Vamos a empezar aquí. La norma penal completa o incriminante tiene sus dos partes, tipo penal sanción, que también el nombre que recibe es la punibilidad. Ese es el común y es el que usted tiene que dominar. Tipo penal y punibilidad. Mire, el artículo 188, que habla del delito de pornografía, dice lo siguiente: quien exhiba material pornográfico o facilite acceso a espectáculos pornográficos a personas menores de edad, incapaces o con discapacidad que no les permita resistir, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. ¿Cuál es mi tipo penal? Mi tipo penal empieza desde quién hasta la palabra resistir antes de la palabra será. Mire que los tengo subrayados en azul. Mi punibilidad empieza desde será hasta año, porque me señala la sanción tomando en cuenta la sanción, me señala la sanción en términos generales, estableciéndome un mínimo y estableciéndome un máximo. Fíjese que dice, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Aquí está el mínimo 6 y el máximo 8. Esta punibilidad, ahí es donde está la diferencia en la punibilidad y la penalidad. La punibilidad me plantea en términos generales cuál es la sanción que se le va a aplicar a la persona. ¿Qué es eso en términos generales? Porque tiene un mínimo y tiene un máximo. ¿Qué sucede con la penalidad? La penalidad es el resultado de la dosificación de la pena, de la individualización de la pena, y ya aquí en este caso, el juez de la penalidad, el juez ya ha analizado todos los elementos, todas las piezas procesales, y ha determinado entre ese mínimo y ese máximo qué va a escoger. Si va a escoger, por ejemplo, 6 años o si va a tomar los 8 años. Esa es la penalidad, que se diferencia de la punibilidad, que se plantea en términos generales los años, el tipo de sanción, tomando un mínimo y un máximo. Y en la penalidad ya se ha dosificado la pena, ya se ha establecido una individualización de la pena. Ya el juez escogió de esa generalidad cuál va a ser la porción específica que va a poner en la sanción. Muchos estudiantes me han preguntado en otros salones, profesora, pero ¿qué pasa cuando ese artículo tiene varios párrafos? ¿Cómo yo sé a qué párrafo me voy a identificar el tipo penal? Y les he respondido lo siguiente: el primer párrafo, usted se debe centrar en el primer párrafo de la norma penal. Se fija aquí, el primer párrafo de la norma penal, aquí. Sígame con el cursor. Quien exhiba material pornográfico o facilite el acceso a espectáculos pornográficos a personas menores de edad, incapaces con discapacidad que no les permita resistir. Hasta años, desde aquí hasta años es el primer párrafo. Ahí es donde yo voy a buscar ante qué tipo de norma estamos. Ahí es donde yo voy a buscar el tipo penal y donde yo voy a buscar la punibilidad. Este otro párrafo, este segundo párrafo, me está indicando otra cosa. Fíjense ustedes, dice, si el autor de la conducta descrita en el párrafo anterior es el padre, la madre, el tutor, el curador o el encargado, a cualquier título de la víctima la sanción será de 8
a 10 años y perderá los derechos de la patria potestad o el derecho que le haya permitido, según sea el caso, tenerla a su cargo hasta la fecha de ocurrencia del delito. ¿Qué pasa en este segundo párrafo? Este segundo párrafo es una agravante específica. ¿Cómo yo sé que es agravante? La agravante son situaciones, circunstancias que aumentan la pena. Entonces aquí yo veo que la sanción dice 8 a 10 años. Quiere decir que es más, porque mi pena principal es de 6 a 8 años. Acá me la aumenta de 8 a 10 años. Entonces, esa es un agravante específico y señala otro tipo de sanción. Por eso es que es un agravante, que si es el papá o la mamá o alguna persona que tiene que ver con ellos, está muy bien, Carles, que tiene que ver con su formación, que tiene que ver con la formación de ese menor, entonces le van a quitar la guardia y crianza, la patria potestad. Todas esas son condiciones que agravan la pena, que aumentan la pena. Las aplicativas o de aplicación, mire que yo le tengo aquí, por eso es importante que usted tenga su recuadro, su material didáctico aquí en el recuadro. ¿Dónde estamos? Ya pasamos las incriminantes o completas. Empezamos en las incompletas. La primera de aplicación. Fíjense lo que dice este artículo. Yo tengo, por ejemplo, mire, todas las personas que no se pongan en vista, yo les voy a poner ausencia. Jorge, ponte en vista. Es la tercera vez. Dice, la ley penal definirá el hecho punible de materia inequívoca. Cuando un hecho punible requiere que una norma de igual o inferior jerarquía lo complemente, será necesaria la existencia de esa norma jurídica complementaria. ¿Qué me está diciendo aquí este artículo 12? Este artículo 12 me está explicando cómo el juez va a aplicar la norma. Le está diciendo, fíjese, si la norma requiere, hay algún aspecto que requiere que sea aplicada esta norma en conjunto con otra norma, esa norma debe existir, debe también estar descrita en la ley. Aquí habla que la ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca. Y si hay un hecho punible que requiere una norma de igual o inferior jerarquía que lo complemente, será necesaria la existencia de esa norma. ¿Por qué decimos que es aplicativo de aplicación? Porque le está dando una indicación al juez. Busque, si usted necesita, si usted requiere para la aclaración del hecho punible la existencia de otra norma jurídica, búsquela. Esa otra norma jurídica debe existir, ya sea como complemento, una norma inferior, de inferior jerarquía, puede ser un decreto, puede ser un manual, pero que la requiere para su complemento, esa norma debe existir. Por eso es que es aplicativo de aplicación. Le está diciendo a todo lo que le falte para complementar la aplicación de una norma, usted la puede buscar en otra. Las que plantean principios generales o postulados básicos. Fíjense, estamos en las incompletas. ¿Eh? Las que plantean principios generales o postulados básicos. El libro primero de la ley, que habla de la ley penal en general, título preliminar, capítulo primero, postulados básicos. Ella recoge, nos da principios, los postulados son principios sobre los cuales se va a reposar, se va a sentar el derecho penal, la dogmática jurídica penal. Va a sentarse en esos principios básicos. Cada uno de estos artículos constituye
un principio, por ejemplo, el principio de la prohibición del doble juzgamiento, el principio de prohibición de analogía, el principio de legalidad. Todo tiene que estar escrito en la norma con antelación a la comisión del hecho punible. Seguimos en las incompletas, las que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma. Y yo les puse aquí el ejemplo, el artículo 456. Ese artículo 456 dice lo siguiente: para los mismos efectos se entenderán como bienes protegidos conforme al derecho internacional humanitario los de carácter civil que no sean objeto militar, los culturales y los lugares destinados a culto, los indispensables para la supervivencia de la población civil, las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, tales como represas, diques o centrales de energía eléctrica o nuclear. Los delitos contemplados en el capítulo 2 de este título solo se configuran en situaciones de conflicto armado internacional o interno. Me preguntaban los estudiantes en otro salón: profesora, ¿por qué esa es de hermenéutica y no es de principios o de conceptos? Entonces yo les explicaba a ellos, esta norma está ubicada en el título 15 del Código Penal, que me habla de los delitos contra la humanidad. Y yo les decía a ellos que ellos no me están aquí identificando, no me están definiendo los bienes protegidos conforme al derecho internacional, me los están enumerando y le están diciendo al juez cuando hay un delito, cuando él puede considerar, en atención a los hechos que se le plantean, que hay un delito contra los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Les está señalando que tienen primero que identificar esos bienes, que son estos 4. Y segundo, estos son delitos que solamente se van a dar en tiempos de conflicto interno o conflicto internacional. Cuando nosotros hablamos conflicto armado, de las famosas guerras civiles, es el conflicto interno, o guerras con otros países. Por eso, esta es una de aplicación. Le está enseñando, es de hermenéutica o de interpretación de una norma, porque le está estableciendo criterios para el juez poder considerar que está ante una figura delictiva. ¿Cuál? Los delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario. Luego, las que ofrecen significados de términos que consideran importantes. Y yo les pongo el artículo 27 como ejemplo. Dice: actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito. Ese es el dolo directo. Y quien lo acepta en el caso de representárselo como posible. Ese es el dolo eventual. ¿Qué está ofreciendo aquí esta norma? Está ofreciendo la definición de dolo directo y la definición de dolo eventual. Acá en la anterior, que le explicaba yo a los alumnos que me preguntaban, pero ¿por qué no es de definición de significado? No, porque ellos aquí no me está definiendo, me está identificando los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Acá me está haciendo una definición del dolo y me está explicando los dos tipos de dolo que existen en la legislación penal panameña: el dolo directo y el dolo eventual. Las leyes penales en blanco. Fíjense, les pongo de ejemplo el artículo 132. El artículo 132 dice: el delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando se ejecute
Y mire, donde yo he puesto gancho, cada uno de estos son numerales o situaciones que de darse la conducta ilícita bajo esa circunstancia es un agravante específico. ¿Qué pasa con la ley penal en blanco? Me remite a otra norma. No solamente me remite a otra norma, le hace falta una parte de la norma que es el tipo penal generalmente. Dice el delito previsto en el artículo anterior. ¿Se fija? Hace referencia a otra norma, el previsto en el artículo anterior. Esas son las leyes penales en blanco. Le hace falta una parte de la norma que generalmente es el tipo penal y ellas manejan la punibilidad o pudiera ser en algunas excepciones que lo que les hace falta es la punibilidad y pueda remitir a otra norma. En síntesis, esa ley penal en blanco son aquellas que remiten a otra norma, ya sea para hacer referencia al tipo penal o para hacer referencia a la punibilidad. Ahora vamos a entrar a la clasificación de las leyes tomando en cuenta su tiempo de duración o su vigencia. Las leyes permanentes. Esas leyes permanentes como el código, ¿qué pasa con ellas? Están por siempre hasta que exista una nueva ley que las derogue. Mire lo que dice el título 16, disposiciones finales. Capítulo primero, derogación. Este código deroga el Código Penal adoptado por la Ley 18 de 22 de septiembre de 1982 con su reforma y adiciones y los delitos tipificados en otras leyes que estén contemplados en este código. Esto es lo que me habla a mí de leyes permanentes. La ley está vigente hasta que otra ley la derogue. Las permanentes son todos los códigos. Las temporarias, temporales, también llamadas temporales o de tránsito, son aquellas que, la propia norma penal señala el tiempo que va a estar vigente. Ella puede decir, esta ley va a regir a partir del lunes 23 de mayo del 2022 a, por ejemplo, el miércoles 4 de octubre del 2023, por ejemplo. Ella misma señala de qué tiempo a qué tiempo va a regir. Esas son las temporarias, temporales o de tránsito. Y las excepcionales son las que surgen por alguna situación especial de momento y cuando esa situación que motivó la creación de esa ley desaparece la norma. Por ejemplo, en el caso de las normas jurídicas debido al COVID-19. ¿Se acuerda que hubo una ley de moratoria? Las personas no podían ir a trabajar, muchos establecimientos quebraron, cerraron y se hizo una famosa ley de moratoria para permitirles a las personas que tuviesen un tiempo para pagar sus deudas, debían acercarse a los bancos, pero ya inmediatamente que se controla la pandemia, que ahora estamos que si en la quinta, en la sexta, yo no sé en qué hora estamos aquí en Panamá, pero aparentemente se controla la pandemia, que ya todas las personas pueden regresar a sus puestos de trabajo, entonces ya se quita esa ley de moratoria. Vamos con la interpretación de la ley penal.
la interpretación de la ley penal. Y esta parte de la interpretación de la ley penal, fíjense, quiero que en su libro Estudio del Código Penal, de la página 31, de la página 31 a la página 48, yo he tratado de estructurarles aquí en su estudio del Código Penal de forma gráfica. Todo les resumo y les pongo en una forma gráfica todo lo que comprende esta interpretación de la ley que vamos a ver ahorita. Y yo no me acuerdo si yo les hice, creo que no. Busquen su libro Estudio del Código Penal en la página 32, 33 y 34, donde aparece el recuadro de la clasificación de las leyes. Allí en cuanto al tiempo, le puse que la primera era completa completas o incriminantes. No, ahí es permanente. Haga la corrección. En ese recuadro, en el segundo, en el tiempo, no entiendo por qué repiten ahí completa o incriminante, donde dice en cuanto al tiempo de duración o vigencia, y debe decir allí permanente. Haga la corrección, por favor. Bien. Y quiero que se estudie esas páginas que les mencioné. Me habla de la interpretación de la ley penal. Aquí entramos a una parte de la ciencia jurídica que recibe, perdónenme, que recibe el nombre de hermenéutica jurídica. Esa hermenéutica jurídica es la ciencia, aunque algunos lo consideran disciplina, pero ella tiene objeto y método de estudio. Entonces yo le llamo la ciencia que se ocupa de el estudio, análisis y aplicación de la norma jurídica, en este caso de la norma jurídica penal. Ese aspecto de la interpretación de la ley penal, cuando usted escucha interpretación de la ley penal, se está haciendo referencia a la hermenéutica jurídica. Vamos a tratar ahí de encontrar el alcance de la norma jurídica, a qué se refiere, de qué se trata esa norma jurídica penal. A eso es lo que se refiere la interpretación de la ley penal. Es propia de la hermenéutica jurídica y se ocupa de ver el alcance de la ley. Se hace un estudio de la ley penal para ver su alcance, su contenido, de qué se trata, tratar de entender la esencia de la ley penal, de la norma jurídica. Y muchos consideran que al momento de que se interpreta la ley penal se está creando derecho, porque nosotros estamos explicando el sentido de la norma jurídica. Y al explicar el sentido de la norma jurídica es una forma de crear derecho. La clasificación de la interpretación de la ley penal la clasificamos en 3 grandes grupos, según el resultado, según el origen y según el método. Todo esto, estas 3 ramas que yo les pongo aquí, todo eso se condensa en las páginas que les señalé del libro Estudio del Código Penal. Ahí yo se los pongo de manera gráfica, paso a paso, y se lo explico ahorita. Según el resultado, me hablan de la progresiva, de la declarativa, de la extensiva y de la restrictiva. ¿Qué es lo que se busca aquí según el resultado? Se busca analizar cuál fue
el interés y la voluntad entre cada una de ellas, progresiva, declarativa, extensiva y restrictiva. Lo que se pretende, les estoy hablando en términos generales, cuando hacemos la interpretación de la ley penal en torno al resultado, se busca entender cuál fue la intención, la voluntad del legislador al momento de diseñar la norma. Y si en él influyó alguna situación específica en el momento de la creación de esa norma. Pero en términos generales, por resultados, tanto progresiva, declarativa, extensiva y restrictiva, lo que persigue la persona que analiza, tomando en cuenta, que interpreta la ley, tomando en cuenta esta forma, trata de analizar el verdadero sentir del legislador al momento de diseñar la norma. ¿Cuál era su intención, su voluntad? ¿Qué perseguía él con el diseño de esa nueva norma penal? En cuanto al origen, es decir, ¿quién lo lleva a cabo? Tenemos la judicial, la doctrinal y la auténtica. La judicial, yo siento que este es el verdadero análisis. En el origen, la judicial es la que hace el juez al momento de individualizar la pena. Cuando el juez dicta sentencia, él ha hecho una interpretación de la ley penal, ha aplicado la hermenéutica jurídica, porque él ha valorado todas las piezas procesales presentes en el expediente para llegar a una decisión final. La doctrinal es la que hacemos todos los académicos. Todos estos libros es una interpretación, todos esos libros son una interpretación de la ley desde el punto de vista de desde el punto de vista de la doctrina, es una interpretación de la ley. Desde el punto de vista doctrinal, que hacen los académicos. Cuando un académico dicta una conferencia, cuando escribe un artículo, cuando escribe un libro, está haciendo una interpretación de la ley penal. Y acá volvemos a la auténtica, se repite nuevamente la que hace el legislador. En cuanto al método, está la lógica histórica, sistemática, gramatical y analógica. ¿Qué es lo que hace aquí, por ejemplo, en la lógica? En la hermenéutica, nosotros buscamos el alcance de la norma penal. Esto es un aspecto propio de la filosofía del derecho, de la epistemología del derecho, del deber ser. Entonces, la lógica nos señala, si utilizamos ese método, es exclusivamente para analizar el deber ser de la norma, el aspecto epistemológico, es decir, los postulados, los principios que fundamentan esa norma. La histórica es aquella que toma en cuenta cuál fue el momento histórico en el cual surgió esa ley para entenderla. Por ejemplo, les decía yo a los otros salones, el 7 de septiembre de 1977 se firman los tratados Torrijos-Carter con respecto al Canal de Panamá. Ese era un periodo, ese era un momento en que aquí se escuchaban canciones nacionalistas, colonia americana no, es nuestro el canal. Decía, no somos ni seremos de ninguna otra nación. Los pueblos aclaman al líder Torrijos. Bueno, todas esas, si había una norma que se crea en ese momento, esa situación la iba a tomar en cuenta para diseñar el ordenamiento jurídico. Había un rescate en ese momento
de valores con respecto a la soberanía, a la independencia del país. Había otro tipo de régimen político en Panamá, estábamos en un periodo de la dictadura militar. Si estuviésemos haciendo el análisis desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista sistemático o sistemática, ella lo que señala es que se analiza la norma en contexto con los demás artículos de la propia norma. Es decir, si yo analizo, por ejemplo, el artículo 20 del Código Penal, yo tengo que fijarme en qué sección, en qué capítulo, en qué título se encuentra y relacionarla con otros artículos de la propia norma penal. Ahí yo estoy haciendo un análisis sistemático porque estoy analizando la norma penal en conjunto o esa norma jurídica en conjunto con el resto de la norma para saber en qué se relaciona esa norma con el resto de las normas de la cual ella forma parte. Yo tomo un artículo del Código Penal y lo relaciono con otros artículos del propio Código Penal. La gramatical que me dice que ese análisis que se va a hacer de la norma penal es entendiendo el significado de cada una de las palabras que aparecen en esa norma. ¿Qué significa para? ¿Qué significa quién? Por ejemplo, ¿qué significa causa? Todos los términos que aparecen en la norma penal, su significado. Conocer su significado. Ese es según el método. Analógica. La analógica me señala o me dice que esa norma penal no es ella no forma una isla, ella se relaciona con otras normas. Entonces en esa analógica me dice, si yo tomo por ejemplo el artículo 20 del Código Penal, voy a relacionarlo con un artículo, veo con qué artículo de otra ley se relaciona. Supongamos que se relaciona, estoy inventando, el artículo 20 del Código Penal con el artículo 12 o con el artículo 20 de la Constitución. Y se relaciona con el artículo 21 del Código de Familia. Por ejemplo, estoy inventando porque no sé el texto que es lo que señala. Eso es lo que me dice el analógico. En conclusión, jóvenes, nosotros no podemos hacer una interpretación de la ley penal utilizando un solo procedimiento. Es decir, vamos a hacerla por el método, o vamos a hacerla solo según el origen, o vamos a hacerla solo según el resultado. No, porque ya el mundo no se ve bajo una sola perspectiva, o bajo una misma perspectiva. Ya miramos de manera holística. Los enfoques y los análisis son de carácter tridimensional. Entonces, lo que se realizan son interpretaciones de la ley penal según el método, según el origen y el resultado juntos. Tengo que conocer cuál fue el momento histórico en el cual surgió esa norma. Tengo que conocer quién era la comisión o el legislador que prohijó esa ley. Cuál era su bancada política, si era de gobierno o si era de oposición. Tengo que conocer también qué relación tiene esa norma que estoy analizando con otras. Voy a buscar en la jurisprudencia ese tema que esa ley está regulando. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Yo les explico a ustedes por separado la clasificación de la interpretación de la ley penal, pero en la realidad nosotros no analizamos separadamente en atención al método, al origen, al resultado, no. Lo hacemos en conjunto el análisis de la ley. Aquí yo voy explicando cada una que ya se las expliqué. La judicial, según el método. Vamos aquí al concurso de leyes. ¿Por qué les mandé a ustedes a que estudiaran de la página
31 a la página 48 del libro de estudio del Código Penal, porque ahí yo le explico cómo se analiza una norma penal, haciendo, juntando, combinando todos los métodos, todos estos métodos, combinando todos esos métodos. Usted primero va a analizar el artículo. ¿Cómo lo va a analizar? Lo ubica dentro del Código Penal, en qué capítulo, en qué título, en qué libro está. Luego, ese mismo artículo que usted cogió le establece una relación con un artículo de la Constitución. Y de la Constitución, específicamente, puede ser cualquier artículo, pero usted va a hacer énfasis es en el título 3 de la Constitución, que habla de los derechos y deberes individuales y sociales, capítulo 1, que habla de las garantías fundamentales. Entonces usted le va a tratar de encontrar una relación con ese título 3, capítulo 1. Luego lo va a relacionar con otra ley. Puede ser con otro código, con otra ley. Y por último, usted ese artículo lo va a relacionar con el derecho internacional. ¿Qué del derecho internacional, profesora? Con algún tratado, pacto, convenio, alguna carta, por ejemplo, toma el Pacto de San José, que es la Convención Americana, y busca un artículo, de allí usted lo relaciona. En el concurso de leyes, yo le dije que íbamos a analizar los principios de la ley penal. Esta cuarta dosis me puso, pero usted no se imagina. Hoy yo no pude ir a dictar clases en la mañana. Me la puse el sábado, la cuarta dosis contra COVID. Yo no me la iba a poner, pero como hay eso pulula ahí la Facultad de Derecho con el COVID, me la puse el sábado y cometí el error de irme a hacer unos mandados. Y me dice la doctora, no, la cuarta dosis es más fuerte. La persona inmediatamente que se la pone debe irse a acostar y debe estar 48 horas en reposo. Mis 48 horas culminaban hoy. Y he estado con escalofrío, como usted no se imagina, un poquitito de fiebre, dolor de cabeza no me dio, y la garganta, un malestar, pero horroroso. Yo me levanté a darles la clase para que no sé si siguieran atrasando más, pero no me podía levantar de la cama, muchachos. Una cosa horrorosa, esa cuarta dosis me tiene revolcada en un pedreguero, pero es como si me hubieran agarrado a batazo. Así me siento, como si me hubieran agarrado a batazo, a batazo, a batazo, pero y un bate que le ponen clavo. Así mismo me siento. El concurso de leyes. Bien, ese concurso de leyes, ¿qué pasa con el concurso de leyes? Yo le dije que a través del concurso de leyes íbamos a analizar los principios de la ley penal. El concurso de leyes es cuando un hecho punible encaja en varios tipos penales de diferentes normas jurídicas. Ese es el concurso de leyes. El juez siente que esa figura delictiva sobre la cual él tiene que decidir encaja en varias... Ah, está bien, Dianet, está bien. Ya vi tu excusa. Está bien. Entonces, el juez piensa que ese tipo penal, ese delito que él está analizando, encaja en varios tipos penales, en varios hechos en diferentes normas jurídicas, en varios tipos penales que están en diferentes normas jurídicas. Ese es el concurso de leyes. ¿Qué quiere decir concurso de leyes? Cuando un delito o hecho punible
es un sinónimo esa palabra, el juez siente que encaja en diferentes normas jurídicas. Ese es el concurso de ley. ¿Cuáles son las características? Debe existir un delito. Existen varios tipos penales. La existencia de varios tipos penales en los cuales encaja la figura delictiva incurrida. Y cada tipo penal se rige por una norma jurídica distinta. Cuando eso ocurre, la solución está en la aplicación de los principios. Está el de especialidad, está el de consunción, absorción o inclusión. Esos tres son lo mismo. Concunción, consunción, absorción o inclusión es lo mismo. Alternatividad, subsidiariedad e indiferencia. El especialidad. Aquí se señala que se aplica la norma más específica. Es decir, la que se le acomoda mucho mejor, mucho más. Fíjese, ese principio de especialidad nosotros lo tenemos allí en el artículo 12. El artículo 12, no es el artículo 12. Impartida. A ver. Sí, en el artículo 12. Sí, está bien. Cuando nos habla de la especialidad, no es el artículo 15. El artículo 15 dice, fíjese, el artículo 15, no el 12, el artículo 15, el principio de especialidad. Al aplicarse la ley penal a un hecho, este no podrá ser considerado más de una vez para la imposición de otra sanción. En caso de concurso ideal o real del delito, se aplicarán las normas correspondientes establecidas en este código. Viene la segunda parte. Cuando varias leyes penales o disposiciones de este código sancionen el mismo hecho, la disposición especial prevalecerá sobre la general. La especial prevalecerá sobre la general. Ese es el principio de especialidad. Vamos a decir que esta figura delictiva también se encuentra regulada en otro código. Porque, o en otra ley, no es que los delitos todos tienen que estar en el Código Penal. En el Código Penal yo les he dicho que están el 95% de los delitos. Pero hay otras leyes, si nos vamos a las leyes del ambiente, hay otras leyes que pueden manejar tipos penales. Pero entonces, ¿cuál buscamos? La específica, la que establece el Código Penal. Y ese principio de especialidad, ¿dónde lo tenemos establecido? En el artículo 15 del Código Penal y constituye una garantía penal. Anote que eso es importante. El principio de consunción, absorción o inclusión, eso significa lo mismo. Quiere decir que el delito mayor se traga, come, absorbe al delito menor. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si el victimario incurrió en robo a mano armada, homicidio agravado, ¿por cuál se le sanciona? Bueno, busco el delito más grave y me voy por el delito más grave. Ese es el principio de absorción. El más grave sería el homicidio y juzgo en base al homicidio.
Es el de consumción, absorción o inclusión. El de alternatividad, subsidiariedad e indiferencia. En el de indiferencia, cualquiera de las leyes que escoja es válida. Es válida para su interpretación. Y este tema que les estoy dando está en la página 83 de su libro Derecho Penal General. Derecho Penal Panameño, parte general. En la página 83 a la 84. La indiferencia es que puede aplicar una u otra norma penal. Y el de subsidiariedad, el juez, ese quiere decir que el juez va a aplicar la pena, la norma jurídica que contemple la pena más severa. La norma jurídica que contemple la sanción más severa. El de alternatividad, el juez va a escoger una u otra alternatividad. Todas se relacionan, toma una de ellas, ahí yo se los explico en la página 84. La más conveniente, ya que las dos regulan el mismo tipo penal, la más conveniente. Yo les decía al grupo anterior, por ejemplo, si estamos viendo delincuencia organizada, si estamos viendo pandilla y asociación ilícita. Si usted se va al Código Penal, ahora mismo yo le voy a decir dónde está el delito de asociación ilícita. En el 231, en el estudio del Código Penal, la página 231. Fíjense, la asociación ilícita es el artículo 329. Y el artículo 330 me habla de la pandilla. Entonces, yo escojo, el delito se denomina asociación ilícita, pero la asociación ilícita en modalidad de pandilla. ¿Me estoy explicando? Esa es la alternatividad. Voy a tomar, ese es un ejemplo, asociación ilícita, pero el artículo que encaja es el artículo 330, porque me habla de una forma de asociación ilícita en específico, que es la pandilla. Esa sería la alternatividad. En la subsidiariedad, que toma la más severa, va a depender del tipo de figura delictiva. Por ejemplo, el señor Z guiando un vehículo a motor ahí a la altura del machetazo de San Miguelito, atropella a la señora O. La señora O iba cruzando la calle debajo del puente. No utilizó un puente. Y el señor Z lo atropella. Pero ¿qué pasa? Ese sería, para cualquier caso, un homicidio, la atropella y muere. Un homicidio culposo.
Pero resulta que la señora O era la esposa del señor Z. La señora O le había puesto una denuncia por violencia doméstica. Estaban en proceso de divorcio. Y además ella tenía medida de alejamiento. Él no se le podía acercar. Las averiguaciones en el proceso llegan a la conclusión que el señor Z le estaba dando seguimiento a la señora O. ¿Qué pasa ahí? Por el principio de subsidiariedad, entonces ya no le van a aplicar homicidio, la pena por homicidio culposo, que habla de la muerte en un accidente de tránsito, sino homicidio doloso. Bien. Fíjese, sé que se acabó la hora. Mire lo que yo quiero que usted me haga para mañana. Ya desde hace rato yo vengo a ustedes diciéndoles que analicen todo el título primero y el título segundo del libro primero del Código Penal. ¿Cómo lo van a analizar? Ubicando su tipo penal, su punibilidad y su verbo tipo. Para eso le dije que buscaran lápices de distintos colores. 2. A ese artículo que usted analiza le va a buscar una concordancia con otro artículo del mismo texto legal, del mismo código. 3. Le va a buscar una concordancia con un artículo de la Constitución y de la Constitución específicamente del título tercero. No es que no haya relación con otros, pero nos vamos a enfatizar al título tercero de la Constitución, capítulo primero. El título tercero son derechos y deberes individuales y sociales, capítulo primero, garantías penales. Y le va a buscar relación con otro código u otra ley. Y por último, con algún tratado, pacto o convenio. Todo título primero, título segundo. Además, va a establecer qué clase de ley penal es. ¿Qué clase de ley penal es? ¿Sí? Mañana pasamos a la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio, y vamos a hacer un taller. Yo lo voy a revisar con la libreta en mano. Profesora, ¿cómo usted va a saber si esto es en línea, que yo lo hice todo? Porque usted no va a saber el artículo que yo le voy a mandar a decir. Así yo me doy cuenta si usted lo hizo todo o no. Si yo, por ejemplo, llamo a Joel y le pido un artículo, y ese artículo él no lo tiene, listo, quiere decir que su tarea está incompleta o simple y sencillamente no la hizo. ¿Me expliqué? Y eso yo le voy a poner gancho, cruz o un medio. Y antes de hacer ese taller, nosotros vamos a ir a la vigencia, vamos a hablar de la vigencia de la ley penal, vamos a hablar de su aplicación en el espacio y de su aplicación en las personas. Es lo primero que doy y luego hacemos el taller. En cuanto a los exámenes, debido a todos estos bochinches, yo he reestructurado la fecha de los exámenes. Entonces formó todo un zaperoco. Quiero ver si para la próxima semana, ¿qué se ha hablado sobre la virtualidad de las clases? ¿Ustedes qué otras clases tienen virtuales?
Hola, profe. Nosotros tenemos su clase y con la profesora Lilia Herrera, Derecho Civil. Son las únicas dos clases que tienen virtuales. Sí, profe. Todo lo demás lo tienen presencial. Sí. Bueno, entonces tenemos que ver la forma cómo vamos a hacer aquí los exámenes, los hacemos orales y todo esto queda grabado. Todo esto queda grabado. Hay que reestructurar las evaluaciones. Hay que reestructurar las evaluaciones. Ya para la otra semana yo les doy fecha y cómo vamos a hacer los exámenes. Es muy importante que usted haga este taller que yo les dije, porque ese taller puede convertirse después, dependiendo de la práctica, en un examen o no. Acuérdese de leer los artículos, no lo está leyendo, porque yo me doy cuenta cuando hago el conteo de todos los estudiantes. Y usted va a tener un examen de los artículos, de los artículos de opinión, porque cada uno de esos temas está relacionado con lo que usted está dando en la clase. Bien, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Mañana tenemos 2 horas. Dios los bendiga ricamente. Hasta luego. Esto lo subo yo en el transcurso de la noche. Si me siento muy malita, se lo subo mañana. Pero yo le subo esto al canal del YouTube. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Bueno, profesora, saludos. Bien, Gracias, profe. hasta luego.